mamá, sembrar en el corazón del niño esa sabiduría que proviene de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que viene del mundo. Santiago expresa que la sabiduría del mundo trae a nuestra vida que egoísmo, envidia, contienda. Esa es la sabiduría del mundo. La de Dios establece en nosotros algo genuino, algo puro, algo sencillo. Y yo quiero trabajar con la iglesia en esta mañana porque hay gente que necesita, y el pastor ha sido muy pertinente en los mensajes que he estado enviando diarios. Hay gente que necesita ver el reflejo de Jesús a través de ti. Y si, como dice Juan 15, si tú no estás cerca como rama, si tú no permaneces firme cerca de la raíz, la gente no va a ver el reflejo de Jesús a través de ti. Si tú y yo no saciamos nuestra sed en el lugar correcto, la gente no va a llegar, escuche esto, no va a llegar a Jesús, porque tú y yo estamos saciando nuestra sed en el lugar incorrecto. Conozco gente que tiene todo tipo de Biblia. Conozco gente que tiene todo tipo de preparación académica. Conozco gente que tiene todo tipo de experiencias. Pero ¿de qué vale tener si no lo hacemos parte de nuestra vida? Mire, yo compré en estos días, y cuando Luis predicaba en estos días acerca del agua que se hace a nuestra vida, yo fui con mi esposa y dije, como yo tengo que estar tomando agua todo el tiempo, fui con Camali y compré una botella de agua. Estas botellas que tienen hasta las horas, dejándote saber hasta las horas que tienes que tomar el agua. 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, en específico. Porque hay gente como el pastor que necesitamos tener las instrucciones en específico. Que necesitamos en específico que nos digan las cosas como hay que hacerlas. Hasta la forma en la que hay que tomar agua, a la hora que te toca. Mire, yo la compré. El primer día no lo usé. El segundo día tomé a las 8, a las 10, a las 12. Y de ahí en adelante se quedó. Al otro día, cuando la retomé, miré y decía, se quedó a las 12. Me quedé hasta las 12. Pero déjame tomar desde las 12 en adelante. 12, 2, 4. La volví de nuevo a guardar. Y cuando la cogí el próximo día, 6, 8 y 10 de la noche no me la tomé. El cristiano de hoy en día es así. Los cristianos de hoy en día somos así. Saciamos nuestra sed cuando nos conviene. Y la sabiduría del mundo nos lleva a desviarnos de donde nosotros tenemos que saciar nuestra sed. La sabiduría del mundo nos lleva a nosotros, en muchas ocasiones como iglesia, a no ser una rama que permanece fiel, que permanece cerca del tallo. Y hay momentos donde nosotros tenemos que entender que Dios mismo nos ha dicho que la sabiduría de Él proviene del cielo y que es pura, es genuina. ¿Sabes cuánta gente trabaja y hace las cosas por vocación? Yo conozco gente que son agricultores, mire, porque tú los ves. Usted mira al pastor en esta mañana y yo creo que usted no la va a ver ni pinta de que cogen ni tan siquiera el pico.
Pero algo que Dios me ha llamado a hacer y que me ha escogido a mí desde antes que estuviera en el vientre de su madre fue a predicar su palabra. Y si yo no soy responsable en que el Señor al cual yo le dije que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, a donde yo tengo que saciar mi sed, es primeramente ir delante de la presencia de Él, orar y escuchar su voz. Yo no puedo ser un sembrador si no sigo las instrucciones específicas. Yo no puedo ser un sembrador si la semilla que han puesto en mis manos yo no la he apartado y la voy a sembrar sin trabajar el terreno. Mire, hay cosas específicas. En estos días estaba yo buscando. Estamos en el proceso con esto de la casa. Me acordé de Lady. Dije, tengo que llamar a Lady para consultarle varias cosas de la construcción. Y de momento yo no sé qué me desvió. No lo llamé. En la iglesia tengo un contratista y no le consulté nada. Quiero hacer unas puertas y unas ventanas. En la iglesia hay alguien que lo hace. Voy a llamarlo. Pero no lo escogí, no lo llamé, no lo busqué. La iglesia tiene a Dios ahí, tiene el Espíritu Santo ahí, a su lado, y busca saciar su sed en otro lugar. Estando ahí para atendernos nuestro Padre, estando ahí el ejemplo de su Hijo Jesucristo, estando ahí la presencia de su Espíritu Santo, y nos hemos apartado de Él. Le comentaba a los jóvenes en la clase, el profeta Nahum fue un profeta que es bien poco lo que se habla de él, pero fue un profeta que estuvo en el mismo tiempo que estuvo Jonás. Y la gente, tú le hablas de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y lo que piensa es que el pez se lo comió. Eso es bonito, iglesia. Pero no pensamos que Jonás fue inclusivo. Como sabían como sabía que había un Dios y que hay un Dios que perdona a todo corazón, como sabía que los iba a perdonar, porque el pueblo de Nínive no era fácil. Y quiero que te pongas a pensar, tu familia es fácil. Son gente perfecta. Tienes hijos e hijas perfectas. Mira, yo escuchaba al pastor José Luis Navajo hablando de un lunes con mi viejo pastor. Y él decía, yo amo a mi esposa, amo a mis hijas, amo a mis nietos, a mis yernos. Y Dios mío, los tengo que amar por la misericordia de Dios, decía él. Pero el Señor no es así. El Señor, como todo caballero, nos enseña que Él nos ama a todos. Que nos ama a todos. Que sabe quién necesita tener paz. Y Jonás se ponía molesto porque el Señor le había dicho, ve a Nínive, pero como Él sabía que los iba a perdonar, se fue desobediente. O sea, hay momentos donde mientras oraba y me preparaba y iba a la palabra del Señor, yo decía, Señor, si tu propio Hijo Jesucristo dijo en Mateo 5:9, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquellos que procuran la paz anhelan estar cerca de la presencia del Señor. Aquellos que procuran la paz anhelan mantenerse firme en el mismo lugar. Y no importa lo que pase, no se apartan de lo que el Señor
nos llamó y nos escogió para sí. Y yo no me puse de acuerdo ni con Vivianel ni con la clase de esta mañana. Pero el Espíritu Santo de Dios es uno, iglesia. Es aquel que nos dice, oye, si realmente tú quieres sembrar paz en los corazones, comienza con el tuyo. Comienza contigo. Es tan difícil echar afuera la envidia. Es tan difícil echar afuera el egoísmo. Si la paz que proviene de Dios es esa paz que es pura, que es genuina, que es humilde. Escuchaba un cantante cristiano llamado Martín Valverde y dice, en una de sus canciones, dice, ay, cómo duele ser humilde. Porque dice, la gente quiere tener en control al Espíritu Santo de Dios y lo quiere meter en una jaula. Pero les duele ser humilde. Les duele vivir en esa paz a la cual Dios nos llamó y nos dice, procura ser un pacificador de paz. Entonces, hay algo que a mí me llama la atención. Nahum, en ese capítulo 1, verso 7, él dice, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. En otras versiones dice, tú eres bondadoso. Dice, en la versión Biblia Viva, le leía a las jóvenes, dice, Señor, tú eres el mejor. Eres el mejor en todo. Eres el mejor en todo. Y como eres el mejor en todo, tú tienes control de todo. Pero dice, en medio de la dificultad van a haber angustia, van a haber desesperaciones. Pero Nahum dice, yo voy a obedecerte, pero va a haber gente que va a confiar y va a haber gente que no va a confiar. Y cuando me preparaba, yo decía, Señor, la iglesia, habemos muchos que confiamos en lo que tú haces. Pero hay gente dentro de la iglesia que no confía. Hay gente en la iglesia que confían o dicen de la boca para afuera confiar, pero no le entregan el control a Dios. Y aquel que nos dice que nada nos faltará, que Él en todo va a estar en control. Nahum dice, para mí Dios es tan y tan bueno que en Él yo encuentro un refugio seguro. Encuentro el mejor refugio. Pero aún dentro de la iglesia hay vidas que no confían. Y me quiero detener en esta parte, porque aquel que dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que ya lo viejo pasó. Aquel que ha aceptado, que dice, yo recibo al Señor como mi Señor y mi Salvador, es porque entiende que es un pecador arrepentido, que no toma decisiones sin consultarle a Dios, que no hace cosas sin consultarle a Dios, que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Un pecador arrepentido. Pero vemos todavía cristianos que aún diciendo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, todavía andamos con cosas de la vieja criatura. Y andamos con la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios. Y en esta mañana Dios quiere llenar tu bulto. Quiere darte un bulto diferente. Y quiere decirte, oye, ¿sabes qué?
Ya eso que pasó, ya pasó. ¿Qué te parece si en tu culto entiendes que la sabiduría es pura? La sabiduría es genuina, iglesia. La sabiduría que proviene de lo alto es esa sabiduría que no contamina el corazón. Y en esta mañana, aquí hay corazones que están contaminados de cosas del pasado, que todavía se siguen arrastrando cosas del pasado. Y Santiago capítulo 1 verso 17 lo dice claro: aquel que tomó la decisión de seguir a Cristo entiende que su sabiduría es pura, es genuina. Sí, Señor. ¿Por qué cambiar quién tú eres? ¿Por qué tener otra esencia si Dios te hizo puro y único? No hay dos Omar. Llegan a haber dos Omar, yo no me quiero imaginar cómo Kamali sería. Pero hay uno. Mi bebé va a ser diferente. No va a ser igual que papá, no va a ser igual que mamá, no. Porque la sabiduría que viene de lo alto es pura, es genuina, es única, iglesia. Y es dada para aquellos corazones que están dispuestos a obedecer a Dios no solamente los domingos, sino todos los días. Aquel que tiene la sabiduría de lo alto entiende que es pacífica. No crea contienda. No aplaude lo que es pecado. Escuche bien, iglesia, lo que está mal está mal. Lo que hay que poner en orden, hay que ponerlo en orden en el nombre de Jesús. Una vida de reguero es una vida que entiende que depende más del enemigo y de sí mismo. Pero una vida que está en Cristo Jesús entiende que las cosas se hacen mejor porque Jesús es su prioridad. Yo no puedo decir que soy un sembrador de paz si en mi vida hay reguero, si en mi familia estoy aplaudiendo el pecado, si hay reguero, se ponen las cosas en orden en el nombre de Jesús. Se toma con determinación que Jesús es primero. Iglesia, no hay opción. Jesús es primero. Aquel que recibe la sabiduría de Dios, me encanta, es amable. Aquel que recibe esa sabiduría es complaciente. No es que aplaude todo. Ay, qué bueno que el hermano Omar es el pastor de la iglesia. Qué bueno. El pastor no lo va a aplaudir todo. Lo que está mal, está mal. Y si Jesús ha llegado a tu encuentro, como llegó al mío, te tengo que decir que las cosas Dios las hace bien. Nahum decía, oye, es que Dios es bueno. Y lo volvieron a decir, Dios es bueno. Y Dios lo llamó a predicarle el mismo pueblo que Jonás no quería. Lo único que Dios le dijo a Jonás, habla de arrepentimiento. Y Dios le dijo a Nahum, ve allí y dile a la gente que todavía tienen oportunidad, pero que si no vienen a mí, yo mismo los voy a corregir. Hay gente que Dios ha escogido, que ha llamado desde antes que estuvieran en el vientre de su madre. Pero no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Dios te ha llamado a ser puro, a ser pacífico. No a complacer a tus hijos en todo. No. Tú eres papá, eres mamá. Un día fuiste hijo y sigues siendo hijo y a ti no te complacieron en todo. No puedes ser complaciente
con las cosas del mundo. Yo prefiero complacer a mis hijos y a mi familia, ir yendo delante de la presencia de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, iglesia, como decía José, misericordia, pastor. La sabiduría que viene de lo alto trae a tu vida misericordia y trae a tu vida buenos frutos. ¿Acaso cuando tú siembras, desde el principio tú quieres que sea, Ruti, una mala cosecha? No, ¿verdad? Dani, cuando tú estás trabajando, ¿tú quieres tener buenos empleados o malos empleados? Bueno, ¿verdad? Eddie, bueno, ¿verdad? Porque si tú eres bueno en lo que estás haciendo, tú esperas. Diego, ¿tú esperas compañeros buenos o malos? Rosita, cuando tú vienes de Estados Unidos para Puerto Rico, ¿tú esperas que en la iglesia se estén haciendo las cosas bien o mal? Bien hechas, ¿verdad? Como Dios manda. La iglesia del Señor anhela hacer las cosas bien. Hay gente que sirve, que no tiene amor. Hay gente que dice seguir a Cristo y no viven en paz. Mire, ayer yo estaba en un taller con mi esposa que decía, oye, cuando tú dices que predicas el Evangelio, vívelo. Cuando tú dices que Jesús, que tú amas a Jesús, tú le estás diciendo a todo el mundo que ya tú no estás viviendo como antes, sino estás viviendo como Jesús te dijo que vivieras. Y es esa misericordia del Señor que trae a nuestra vida buen fruto para recordarnos, oye, si realmente tú me amas, vive conforme a mi voluntad, conforme a como yo te he dicho, no como te da la gana. Mira, ahora mismo Dios, como Padre, Él puede hacer esto. Omar, nos vamos. Y el micrófono se quedó aquí, y esto y lo otro. Y la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Y cuando yo llegue delante de su presencia me va a decir, es que las cosas que hiciste, estas cosas las hiciste bien y estas cosas las hiciste mal. Y al Dios que tú y yo predicamos, tiene misericordia, pero Él entiende que si Él sembró una palabra en tu corazón, tiene que dar un buen fruto. La sabiduría trae a nuestra vida buenos frutos. No para quedarnos en el mismo ciclo del pasado. No. Dios rompe todo pasado para establecer en nuestra vida su gloria. Por último, la sabiduría es firme y es sincera. Mire lo que le estoy diciendo. La sabiduría es firme porque no crea prejuicios. Crea en los corazones la necesidad de entender que su convicción viene del Señor. No viene de lo que te ofrece el mundo. Viene del Señor. La sabiduría es sincera porque no es hipócrita, es transparente. Y Jesús, en sus evangelios, tuvo que trabajar mucho esto, específicamente con los fariseos, que estaban dentro de la iglesia, pero que preferían vivir una doble vida. Y el mismo Jesús fue bien claro. Jesús no le dijo, le pasó la mano y le dijo, mira, la mano. ¡No! Yo me imagino a Jesús en este tiempo. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Y se los dio a gente que era conocedor de la ley, que conocían los 10 mandamientos, pero no los obedecían.
que decían, yo voy a la iglesia el domingo, pero en la semana, y vuelvo de nuevo el domingo, cojo la Biblia, leo un par de versículos y ya, no lo vivo. Jesús se enfrentó con gente que estaba más pendiente a Moisés que a Dios. Y actualmente hay vidas que estamos más pendientes a nuestras cosas materiales, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, que a lo que Dios quiere para tu vida. Porque Dios es transparente. Su sabiduría es genuina. No es una cosa con la boca y otra cosa con el corazón. Nuestras palabras tienen que ir acorde con nuestras acciones. Porque aquel que siembra, iglesia, entiende, como dice Mateo 7:12, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la palabra del Señor. Todo lo que tú quieras que te hagan para ti, a ti, tú lo haces hacia los demás. Eso fue lo que dijo Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero ámalo como tú dices que me amas a mí. Que tú dices que me amas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Ama a los demás. Siembra una palabra en los demás. Vive la sabiduría de lo alto. De esta manera. No como te la ofrece el mundo. Porque iglesia, en muchas ocasiones queremos ser copias en vez de vivir como Dios nos llamó a ser. El apóstol Pablo decía, sed imitadores no de mí, sino de aquel a quien yo sigo, de aquel a quien yo le sirvo, de aquel por quien yo vivo. La mujer samaritana llegó a aquel pozo y lo que no se imaginaba era que se iba a encontrar con aquel que sacia toda la sed. Santiago, el hermano de Jesús, fue muy claro. Él decía, yo era un discípulo, uno de los discípulos, pero estaba demasiado lejos. Porque hay gente que está en los grupos íntimos. Hay gente que está dentro de la iglesia, su cuerpo, pero su alma está por allá abajo. Y su mente... Y aquel que nos hizo la imagen y semejanza suya, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Unió todo. No para que estuviéramos despegados, sino para que estuviéramos en unidad. Los sembradores de paz salen a sembrar en aquellos corazones porque entienden que Dios te escogió a ti, que Dios te llamó a ti. Recibí esta semana una llamada muy alentadora. Un amigo pastor me decía, Omar, recurso pastoral, me decía, Omar, falleció alguien de la iglesia. Y yo le decía, ¿y cómo te sientes? Me siento mal. ¿Por qué? Porque cuando me enteré, ya habían pasado varios días. Y no pude llegar. Y le pregunté, ¿hubo alguien de la iglesia que fue? Me dijo, no. La vida se lo cayó.
vivió esa prueba sola y sola. Y cuando me enteré por boca de otro, que me dijo, la persona que perdió ese familiar, pastor, está molesta con usted. ¿Por qué? Porque usted no llegó al funeral. Mire, hermano, aquel que siembra la paz no crea contienda, no crea división. Aquel que siembra la paz suma y multiplica, no resta ni divide. Esas fueron mis respuestas para él. Ayer, y ve, la iglesia se detuvo en servir porque el pastor no estaba. No, ¿verdad? Sirvió y sirvió con amor. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Y no por estructura, por organismo. Nosotros somos la iglesia. Y Dios llamó a gente como tú y como yo a ser iglesia. Y tiene expectativas de que tú y yo vamos a cumplir la encomienda a la cual Dios nos llamó, a la cual Dios nos escogió. Pero te llamó a ti y me llamó a mí para ser sembradores de paz. Por eso a mí me alentó mucho lo del domingo pasado. Queremos las bancas llenas, gloria a Dios. Queremos que la gente llegue, gloria a Dios. Y la iglesia no se lo veía venir. ¿Cuántos están dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí? Hubo silencio. Dios te llamó a ti, me llamó a mí para ser sembrador de paz. Eso a mí me confirmó el tema de este mes. Señor, pero si tú nos llamaste, sí, pero mal, pocos han decidido escoger la mejor parte. Escojamos, iglesia, en esta mañana la mejor parte. Anhelamos la sabiduría del mundo o la sabiduría que viene de lo alto. Aquella que nos llama a sembrar primero en nuestro corazón, en el corazón de nuestros esposos y nuestras esposas, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra familia. Queremos saciar nuestra sed en el lugar correcto, yendo a la presencia del Señor. Repita después de mí. Soberano Dios. No te escucho, iglesia. Soberano Dios. Soberano Dios. Soberano Dios. Soberano Dios. Si tú dices que Dios es tu soberano, es porque las cosas se hacen a la manera de Dios y no la tuya. Cuando nosotros deseamos la soberanía de Dios, escuche bien, iglesia, ocurren cosas extraordinarias. Cuando deseamos la soberanía de Dios, todo obra para bien aquellos que aman su presencia. Todo. Porque anhelamos sembrar y ser sembradores de paz. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vas a pedirle a Carlito que comparte este cántico. Hoy Dios está llamando a la iglesia. Súbelo, dale. Sin visión el pueblo perece, años de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde. Súbelo, dale. Se
presencia como un río en tierra seca, tu espíritu nos llena. En el valle de sombra y de muerte ya no tenemos temor, somos débiles pero en ti fuertes, eres nuestra porción. Cristo nuestra porción, tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina, tú bendigas a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca, tu espíritu nos llena. Lo que Él inició, Él va a completar, lo que Él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad, confiamos en ti y regresarás. Lo que Él inició, Él va a completar, lo que Él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad, confiamos en ti, regresarás. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina, tú bendigas a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca, tu espíritu nos llena. Mientras escuchaba este cántico, Va a completar lo que Él pensaba prometió. en la historia de esta iglesia. Tu reino aquí, A la iglesia que Santiago le estaba predicando. Y el pastor ha sido muy pertinente en obedecer al Señor. Y me ha llevado mucho a Santiago. La iglesia a la que Santiago le predicaba era una iglesia como Barranca. Una iglesia que necesitaba recibir a Cristo todos los días. Una iglesia que tenía que recibir el perdón de Jesucristo todos los días. Santiago le predicaba a esta iglesia una y otra vez diciéndole: tú necesitas encontrarte con Jesucristo todos los días. Necesitas entender, como decían aún, este es tu lugar seguro. Estar cerca de la presencia de Jesús es encontrarnos en el lugar seguro. No es encontrarnos lejos, iglesia. Mientras escuchaba este cántico me impactaba porque hablaba de los ríos y decía: wow, Barranca. Señor, ¿por qué la gente piensa que la iglesia es un fast food? Hoy domingo me siento bien aquí y si el pastor predicó bonito, pues vengo el próximo domingo. Pero si no me gustó lo que predicó, me voy para otro lugar. Y si allá no me gustó, brinco y me voy para otro lugar. Mira, iglesia, yo vengo de lugares donde me dieron duro. Y Dios me ha dicho una y otra vez: sé cómo la rama permanece.
permanece. Para crecer en nuestra denominación Discípulos de Cristo, yo estuve en una iglesia en Corozal Pueblo, donde el Señor me tuvo que enseñar que para aprender a pastorear me envió a Barranca. Me dijo, esa es tu escuela. Que cuando la vida está entre la vida y la muerte, que es difícil, me envió para ir bonito, a ayudar a una iglesia que el pastor estaba a punto de fallecer. Que cuando estaba en Orocobo y me envió para 2 meses, y el Señor me decía, obedece, a ver, haz lo que tengo que hacer. Amén. Yo estoy hablando de mi testimonio. Estoy hablando de mí. Porque Dios llamó y escogió. Y yo decidí responder y decidí también seguirla. En esta mañana, Dios está llamando a una iglesia que quiere encontrarse con Él todos los días. Dios está llamando a una iglesia que decide obedecerlo a Él todos los días. Dios está llamando a una iglesia en Barranca que decide seguirlo a Él todos los días. Dios está buscando una iglesia que entienda que son hijos e hijas y que tienen que estar cerca del Padre todos los días. Y Dios está buscando una iglesia donde Él sembró en tu corazón y que esté dispuesta todos los días a dar buen fruto. Yo quiero ser parte de esa iglesia. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia? Yo quiero ser parte de esa iglesia. Esa iglesia que si el Señor me llama ahora mismo por mi nombre, yo voy a decirle con esa misma paz que un día sembraron en mi corazón, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me viniste a buscar? Me voy. No estoy pendiente a la angustia, a la desesperación, no. Tú eres mi refugio seguro. Yo quiero estar en tu presencia. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Hoy el Señor ha hablado con mucha claridad a la iglesia desde la clase, desde las devociones y a través de su palabra. Santiago fue bien claro. Toma la sabiduría de lo alto y no la del mundo. Aquella que es pura, que es firme, que es sincera. Aquella que es complaciente, aquella que es misericordiosa y que da buen fruto, aquella que anhela que tú y yo saciemos nuestra sed en el lugar correcto, aquella que anhela, Señor, mira, yo te necesito a ti todos los días. Señor, tú me llamaste a evangelizar y yo quiero obedecer. Yo quiero ser obediente a ti. Quiero evangelizar en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad. Pero empieza primero por mí. Siembra una palabra de paz en mi corazón. Señor, si no soy sincero, dímelo, hipócrita. Y si hay algo que tengo que cambiar, Señor, aquí están mis manos. No solamente quiero cambiar, sino quiero que tú me transformes. Señor, en esta mañana aquí está tu iglesia en Barranca. Tu hijo Omar, siempre he anhelado ser obediente a ti y lo voy a hacer. Y tú nos has llamado, Señor, a ser sembradores de paz. Señor, en esta casa hay corazones que te necesitan en esta mañana.
corazones, Señor Padre, que necesitan entender que tú eres el soberano. Y que si hemos dicho que tú eres nuestro Dios soberano, es porque tú tienes control en todo, en toda nuestra vida. Que todo lo que tú haces es extraordinario en nuestro corazón. Y que todo lo que tú haces es mejor. Que si decimos, Señor Padre, que te necesitamos, sepamos el lugar, que cuando miramos a los cielos y nos rendimos ante tu presencia, podemos orar y decirte, Señor, te necesito una vez más. Barranca te necesita una vez más, Señor. Tu iglesia te necesita una vez más. Omar te necesita. Necesitamos estar firmes en tu palabra. No solamente leer la Biblia, memorizarla, meditar en ella y vivirla. Tú nos llamaste a hacer el bien, pues hagamos el bien, Señor Padre. A que podamos obedecerte todos los días. A que podamos encontrarnos contigo todos los días. A que podamos seguirte todos los días. Negarnos a nosotros mismos todos los días. Estás dispuesto a hacer tu voluntad todos los días, Señor. Porque tú nos llamaste a ser sembradores de paz. Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos abrace. Que tu Espíritu Santo tome nuestro corazón una vez más. Y si hay algo, Señor Padre, que tú has identificado que no te agrada, quítalo en el nombre de Jesús. Si hay algo, alguien, Señor Padre, que se ha desviado o que nos estamos desviando de tu propósito, Señor Padre, quítalo. Y vuélvenos de nuevo a mirarte a ti, cara a cara. Tráenos de nuevo a tu redil, Señor. Tú eres el pastor. Tú eres aquel que trae a nuestra vida ríos de agua viva. Abrázanos, Espíritu Santo. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Dios. Y si hay vidas, Señor, que han tomado la decisión, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Señor, que nos hemos distanciado de tu sabiduría, tráenos de nuevo y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque te necesitamos hoy y siempre. Hoy y siempre, Señor. Hoy y siempre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Me puedes sentar, iglesia? En ese mismo ambiente sublime, ¿verdad? Y de gracia y de amor, siendo obedientes a lo que el Señor siga hablando a la iglesia. Damos gracias al Señor porque, mire, hay corazones que deciden obedecer al Señor, que deciden agradarle a Él. Aún lo decía, hay gente que no va a confiar en el Señor. Pero aquellos que confían en el Señor, que podamos entender que en Él hay puerto seguro, que hay un refugio seguro. De lo demás, iglesia, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Amén. Solamente unos detallitos, ¿verdad? Quiero anunciarles que comenzamos ya nuestra programación regular. Estamos el martes en la mañana, aquí en el templo, a las 8:30 de la mañana, nuestro espacio de oración que estamos teniendo. También los martes por la noche, nuestro espacio de cápsulas de bendición. Ya hemos comenzado a reunirnos, ¿verdad? Llega a la casa del Señor. Recuerde que anhelamos buscarlo todos los días. Y mire, y que podamos nosotros sumar y multiplicar. La iglesia te ofrece espacios para que en la semana también vengas a su casa. Pues mire,
renuncie a su carne y obedezca al Espíritu. Haga lo que Dios te ha mandado hacer. Obedécelo a Él. Este próximo viernes estamos aquí con nuestros jóvenes, ¿verdad? Hay una noche de juventud. Tenemos un recurso invitado que va a estar con nosotros. Importante, iglesia, vamos a tener este espacio. Hay algunos padres de algunos adolescentes que, ¿verdad?, yo me he acercado. Si usted también quiere venir como papá, ¿verdad?, y traer su hijo adolescente, tráigalo. ¿Por qué? Porque tenemos ya algunos niños, por ejemplo, como Carlito. Ya Carlito ya es un preadolescente. Yo se lo dije a Viviana, mira, si pueden venir, vengan. ¿Por qué? Porque ya la iglesia también tiene que ir moviéndose a trabajar también con la necesidad que hay. Y tenemos ya adolescentes, ¿verdad?, que están creciendo y que tienen inquietudes y que no los puedo seguir tratando como niños. Y tengo que sembrar en ellos y estamos orando para que el Señor ponga en los corazones de la iglesia trabajar con esta generación, que es la generación a la cual el Señor nos ha llamado a pastorear y a la cual el Señor nos ha llamado. Así que este viernes estamos ahí con nuestros jóvenes desde las 7 de la noche. No menos importante, el domingo que viene tenemos nuestro culto de Back to School, ¿verdad? Y queremos orar por nuestros niños. Los niños, escucha papá y mamá, este culto es dedicado, va a estar toda la iglesia, va a ser unido con toda la iglesia, pero es dedicado a los niños. Lo que comenzamos a sembrar en la semana del campamento, queremos seguir trabajándolo como iglesia. Tenemos un recurso invitado que va a estar con ellos, ¿verdad? Va a estar también el pastor, va a estar aquí. Pero ese culto es dedicado a la niñez, queremos orar por ellos, ya que ellos empiezan el 16 también las clases, y queremos tener un espacio de oración, ¿verdad?, por ellos y dedicar este espacio en el nombre de Jesús. Yo creo que no me falta más. Okay. A los líderes, recordarles, ¿verdad?, que el jueves 17 el pastor, en el nombre de Jesús, les ha convocado a este espacio de mi iglesia ahora, un espacio que va a estar dirigiendo nuestro hermano Diego, nuestra hermana Maricel en oración. Vamos a estar aquí desde las 7:30 para tener a bien, ¿verdad?, este espacio de oración el jueves 17 aquí en la casa. Y recordarles, iglesia, tenemos nuestra donación de sangre el sábado 9 de septiembre. Si usted está dispuesto a donar, ¿verdad?, y puede donar, se va a acercar a nuestra hermana Carmen Luz. Ella está tomando los nombres de los hermanos que van a estar donando, así que usted se acerca y mire, apunta su nombre, ¿verdad?, le da su nombre a la hermana Carmen Luz, y si conoce a alguien en total confianza también, ¿verdad?, se lo puede dejar saber. Amén. Y lo menos importante, mire, iglesia, creo que ya, ¿verdad?, digo, ya esta semana se comienzan, el 14 se comienzan los trabajos de la construcción del baño, ¿verdad? Le tengo que confesar a la iglesia y tengo que traerlo como testimonio. Dios es bueno, ha sido, es y seguirá siendo bueno. Gran parte de los materiales que se van a utilizar fueron donados. Dios, a través de un hermano de la iglesia, tocó a un dueño de ferretería. Y mire, la digo, ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios al que nosotros servimos por amor. Porque si lo hacemos por amor, te aseguro que Dios nos va a sorprender. Y la manera de Dios es mejor que la de nuestra. Así que Él es el soberano. Y no menos importante, ¿verdad?, recordarles el tema del mes, que vamos a estar trabajando durante este mes, ¿verdad?, este tema, y que vamos a estar bien de la mano, obedeciendo al Señor a lo que el Señor nos haya llamado a ser sembradores de paz. Amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar, a pedirle a mi hermano Eric Luis que pase por aquí. Se esconde detrás de la computadora. Vamos a orar, ¿verdad?, y despedir a los hermanos que están a través de las redes. Mire, aquí hay una iglesia que le ama, que le recibe y que sepa que grandes cosas tiene el Señor para su vida. Si usted anhela regresar, venir a esta casa, mire, sea de bendición, llegue, que hay una iglesia imperfecta que le cree al Dios perfecto, al soberano. Así que sea bienvenida y sea bienvenida a esta casa en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Oramos.